Toda la honra, toda la gloria es para nuestro amado Señor, nuestro Padre, ese gran yo soy, que es nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido a bien darnos a conocer su precioso nombre para que le conozcamos, le adoremos, le glorifiquemos y podamos tener esa intimidad con Él, en ese conocimiento pleno de su nombre, de quién es Él, para adorarlo por toda la eternidad, porque para eso nos ha creado, para eso nos formó, para que le honremos y le glorifiquemos, y ese es su precioso mandamiento, que le demos gloria y honor a su precioso nombre. Nuestro Señor Jesús, Yeshua, en esta mañana nos revela, como siempre, por su gracia, por su misericordia, por el amor que tiene a su precioso nombre, nos revela este atributo de que Él es el Nazareno. Estamos en el capítulo 19 de Juan, verso 19, dice la palabra de Dios, y Pilato también escribió un título y lo colocó encima de la cruz, y había sido escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Jesús el Nazareno, Él es el Rey de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo, como el Nazareno, se presenta en la palabra, se presenta en el devenir histórico para mostrarnos cuál es su propósito, qué es lo que Él pretende, qué es lo que Él quiere. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de este sermón a través de la diversa palabra, las diversas citas que Él nos da, nos regala, ese alimento espiritual para que podamos entender y conocer y reconocer que Él es el Nazareno. Vamos a empezar con Hechos 22:8. Dice la palabra: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Aquí hace alusión, recordemos, a Pablo cuando va camino a Damasco y es derribado del caballo. Y entonces él le hace esta pregunta a nuestro Señor y le dice: ¿quién eres, Señor? Reconoce esa majestuosidad, esa portentosidad, esa autoridad, ese señorío. Pablo postrado de bruces en el piso, con el rostro en el suelo, pues reconoce esa autoridad de quien lo derribó, de su orgullo, de su ego, de su soberbia. Y la respuesta es de nuestro Señor Jesús y le dice: yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Fíjense cómo se presenta como el Nazareno. Ahorita vamos a ir viendo qué implica este título mesiánico, qué implica este atributo acerca de nuestro Señor Jesús y por qué Pablo reconoce ese señorío y cómo se le presenta el impacto que tuvo Pablo al ver a nuestro Señor Jesucristo. Él no lo conocía por revelación de la palabra, en el sentido de la predicación. Él simplemente había, como Job, había oído de oídas, pero ahora sus ojos lo podían ver. Y esa tremenda revelación que recibe Pablo es algo que cambia radicalmente su vida, no la transforma, la cambia. Él nace de nuevo, lo reestructura totalmente desde sus cimientos. Todo lo que Pablo tiene, lo tiene por, algunas traducciones dicen basura, pero en realidad dice estiércol o más feo, ¿no? Popó, es lo que dice. Entonces, para Pablo ya no es simplemente basura, es desecho, desecho inmundo. Es un desecho inmundo lo que todo tenía, o todo lo que tenía Pablo en su vida, incluyendo su religión. Y entonces, bueno, vemos esa radicalidad de Pablo de predicar y compartir quién es el Nazareno, quién es nuestro Señor Jesús y por qué lo presenta como el Cristo, por qué lo presenta como Señor, por qué lo presenta como el gran yo soy o como Dios. Ese impacto que tuvo Pablo, ese encuentro al que nos referíamos hace ratito, en esa intimidad a la que nuestro Señor nos llama, intimar con su nombre para poder conocerlo, conocerlo de una forma íntima, de una forma secreta, de una forma oculta. Recuerden ahí en los TikToks o en el YouTube que hemos estado viendo en los shorts en esta semana, poníamos uno de sus atributos que es el rostro oculto.
Es un rostro oculto, sí, pero que se revela en la intimidad, se revela en la quietud, está oculto para aquellos que quieren usarlo, pero para aquellos que fueron elegidos y que le aman en su infinita misericordia y que quieren conocerlo para adorarlo y glorificarlo, Él se muestra, Él se revela en esa intimidad, se da a conocer y entonces nos permite precisamente tener ese pleno conocimiento de quién es Él para honra y gloria de su precioso nombre, no para usarlo, no para aprovecharnos, sino para adorarlo, glorificarlo, predicarlo, testificarlo. Y entonces, bueno, vamos a empezar a ver a partir del versículo 16, vamos a los versículos 16 y 18, vamos a ver cómo era necesario que se cumplieran precisamente en él, que él cumpliera en su persona, en su cuerpo físicamente, todas las profecías acerca del gran yo soy, acerca de ese deseado de las naciones, que es otro de los atributos que también estuvimos viendo en la semana en los shorts, el deseado, el anhelo, ese anhelo que él pone por buscar su palabra, es un anhelo vehemente, un anhelo y un deseo que ya no puede ser satisfecho de ninguna otra manera, y por eso esa locura, por ejemplo, de Pablo, de buscarlo con todo su ser, porque está cumpliendo precisamente el primer mandamiento. A eso se refiere el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, como un loco o como un demente. Eso es lo que pone el Señor, ese deseo incansable, inagotable, inentendible, ¿verdad? Que también el salmista, ¿se acuerdan? Canta y dice, como un ciervo brama, o sea, vibra o tañe con todo su ser, con una desesperación profunda. No solamente es buscar el nombre de Dios y decir, ay, sí, a ver, lo busco y ahora ya sé otro atributo y ahora conozco 20 atributos y yo adoro a Dios. No, no, no. Es con todo tu ser, vibrando con todo tu ser, como si te estuvieras muriendo. Eso, mis hermanos, es lo que significa precisamente esa relación con el Nazareno, siendo uno en él, con él, para él. Vamos a ver estos versículos 16 al 18. Dice, entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Recordemos que estamos ya en el suplicio de nuestro Señor Jesús, en el juicio que se le estaba, un juicio que no es juicio realmente porque es violatorio de todos los derechos, no solamente religiosos, sino también legales, ¿verdad? Se violaron todos los derechos humanos posibles que puedan existir, fueron violados en ese proceso judicial y extrajudicial, el religioso que se le hizo a nuestro Señor Jesús, y no cumplió con ninguno de los requisitos del debido proceso. Sin embargo, bueno, Pilato dice, lo entregó para que fuera crucificado. El Nazareno tenía que ser crucificado para que se cumpliera la escritura. Tomaron pues a Jesús y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, recuerden que había uno a su derecha, otro a su izquierda, ¿verdad? Y en medio quedó nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesús el Nazareno, que fue crucificado, cargó ese madero de tormento donde fueron clavados todos los pecados, ¿verdad? Donde fue clavada toda la acusación, la sentencia que ya había sido dictada de muerte, fue clavada y fue pagada en ese madero cuando él fue crucificado. Ese es nuestro Señor Jesús, el Nazareno. Vamos a ver en el contexto de estos versículos que nos dice la palabra en Isaías 53, del 1 al 12. Este es el canto del siervo de Yahvé, recuerden, es donde se muestra precisamente una profecía acerca de todo lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Adonai dice, ¿quién ha creído a nuestra noticia? Adonai, recuerden, es el Señor, el que tiene toda la autoridad, el único Señor. Señor con mayúscula, no está hablando de Baales o Baal con mayúscula, que también serían otros dioses,
dioses muy poderosos, pero que no se igualan de ninguna manera y que no se pueden comparar con Adonai, el Señor de señores, que es Elohim, Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Pero Adonai es el Señor, el único que es Señor sobre todos los señores. Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿A quién fue revelado el brazo de Adonai? La diestra, ¿se acuerdan? La diestra no es alguien aparte de, la diestra es el mismo, su poder, su autoridad. En hebreo diríamos el Shem. Shem es el nombre, ¿se acuerdan? El nombre, ¿sí? El nombre, el que tiene toda la autoridad, todo el poder, el señorío. Delante de él, dice, anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca. Observemos, un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción, no abrió su boca. Como oveja, fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila. Así no abre su boca. Mediante juicio, fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará? Aquí empezamos a ver todo lo que le empezó a, bueno, todo lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, todo tiene su razón de ser, si se dan cuenta, en estos versículos centrales. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Por qué padeció? ¿Por qué fue despreciado? ¿Por qué fue menospreciado? ¿Por qué cargó nuestras enfermedades? ¿Por qué fue traspasado por nuestras transgresiones? ¿Por qué fue molido por nuestros pecados? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué hubo aflicción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Fíjense en esto. Dice, mediante juicio fue quitado con violencia. Sí, ¿por qué fue injusto todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Como decíamos hace rato, ni siquiera fue un juicio. Fue ahí un merequetengue, un teatro que se armó en forma de juicio, pero donde se violentaron todos los derechos, no solamente religiosos, sino jurídicos o legales. ¿Por qué sucedió todo esto? Observen, su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál es el objetivo de este nazareno? Tiene una función específica. Es como si dijéramos el ungido. Es similar a ese atributo, el ungido. ¿Se acuerdan? Meshiach, Meshiach, el Mesías, el ungido, en griego el Cristo, que significa precisamente Dios, Dios encarnado. Y entonces observen esto, tu generación, ¿quién la contará? ¿Se acuerdan que en los discipulados, por la gracia de nuestro Señor, nos ha revelado, hemos estado viendo a la luz de su palabra que Él es el ungido como rey, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿se acuerdan? Como el rey, el único rey soberano, el único rey de reyes. Y entonces, siendo Él ese ungido, tiene una misión específica. ¿Cuál es? Ser el portador. ¿Se acuerdan que los discipulados ahorita estamos viendo que Él lleva sobre sus hombros el nombre? Él carga sobre sus hombros todo el poder, la autoridad, detenta en sus hombros, como si se pusiera una capa, ¿se acuerdan? Esa capa púrpura que le pusieron burlándose los soldados, diciendo que es un rey y que está loco, ese manto que él lleva sobre sus hombros es el nombre, los atributos, la autoridad, el señorío del gran yo soy. Y entonces está formando su linaje, ¿se acuerdan? Su abolengo.
No es el hijito, no es el junior, ¿se acuerdan? Es el hijo, el que tiene como nazareno, como enviado específico, como el deseado de las naciones, como el Dios encarnado, el Logos, etcétera, ¿sí? Entonces va tomando sentido todos estos atributos que describen a nuestro Señor Jesús de una manera diferente, pero siempre describen al mismo Dios, siempre describen a la misma persona, a nuestro Señor Jesús Yeshua. ¿Qué es lo que está haciendo? Formando su generación, poniendo su nombre sobre nosotros. Es la bendición sacerdotal, ¿se acuerdan? Número 6, a partir del verso 22, principalmente el 27, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. No es que nosotros podamos bendecir al poner el nombre sobre los demás, es el bautismo, ¿se acuerdan? Sumergir a la gente en el nombre de nuestro Señor, sumergir a la gente, sepultarla en el nombre, es poner el nombre sobre sus cabezas. Él los está bendiciendo. ¿Para qué los bendice? ¿Cuál es la bendición? Que Él vive en nosotros y entonces está formando su linaje. Juan 1:12, ¿se acuerdan? O 3:18. Los que creemos en su nombre recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, o Juan 8:24. Si no creemos que Él es el gran yo soy, vamos a morir en nuestros pecados. Por eso el Espíritu Santo en Juan 16, ¿se acuerdan? En los versos 8, 9, dice, convencerá o imputará o señalará de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creemos quién es Jesús. No creemos que Él es el gran yo soy. Obsérvenlo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí está la parte central. Observemos. Su generación, ¿quién la contará? Está aquí su descendencia, Él viviendo como Emmanuel, Él viviendo dentro de cada uno de nosotros. Él se queda en, no con, simplemente, sino también en nosotros. ¿Quién la contará? Continúo, dice, porque su vida es quitada de la tierra y por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Sí, todo esto sucedió, acuérdense, pero hay un propósito específico. Él está formando su linaje. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, plugó, o sea, le plació, le pareció bien a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida, observemos aquí cómo continúa el propósito específico, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, observen, verá a su descendencia ese sacrificio expiatorio, esa ofrenda perfecta que es su cuerpo, Hebreos 10. Pero me diste cuerpo, ¿para qué? Para hacer la voluntad, el propósito, cumplir el mandamiento de todos los mandamientos. ¿Cuál es? Malaquías 2, del 1 hasta el 5, véanlo, si quieren todo el capítulo, pero principalmente vean del 1 al 5. ¿Por qué? Porque habla del gran mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, mis hermanos? El primero, honrar y glorificar su nombre, y no lo cumplimos. Vean otras traducciones como la Biblia Textual 4 y busquen la diferencia entre mandamiento y mandamientos con otras traducciones como Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Traducción Libre Actual, etcétera, etcétera. Véanla y se van a dar cuenta cómo la Biblia Textual traduce y distingue entre mandamiento y mandamientos, porque el primer mandamiento sigue siendo el primer mandamiento y es glorificar su nombre, reconocer quién es Él. Entonces observemos cómo va formando su descendencia cuando se cumple el gran mandamiento. Es la obra de nuestro Señor Jesús, Juan 17:4. Está cumplida la obra. ¿Cuál es la obra? Juan 17:6. Manifesté tu nombre. La manifestación del nombre, ¿para qué, mis hermanos? Pues en esto consiste la vida eterna, Juan 17:3. Conocerlo, porque la muerte, Oseas 4:6, ¿se acuerdan? Es no conocer a Dios. Vean desde el verso 1 de Oseas 4, no conocer quién es Dios. Hasta el versículo 6, por eso se mueren. Pero la vida eterna, mis hermanos, no es que te vayas con tus guarachitos dorados al cielo. La vida eterna es conocerlo, es el conocimiento pleno de Él. Es a lo que nos lleva toda la predicación prácticamente de Pablo. Obsérvenlo. Él predica a Cristo, que Cristo es el Señor.
No predica solamente cosas acerca de Jesús, predica quién es Jesús, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Nazareno, porque ese es el que se le presentó. Me estoy explicando. Ese es el encuentro tan tremendo que tiene Pablo y es ese cambio radical de raíz, no solamente por encimita, de raíz. Verá su descendencia, observemos, vivirá por días sin fin y, observemos, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Él es la mano derecha, él es la diestra. Vean Apocalipsis y vean muchas otras citas del Nuevo Testamento. La diestra, pues la diestra es el mismo. Y luego habla también del Hijo y su diestra. De modo que Dios tenga una diestra y el Hijo tiene otra diestra. Entonces, ¿ya cuántos son? ¿Sí me estoy explicando? Sigue siendo el mismo. Un solo Dios en una sola persona, Jesús, solamente. El Dios encarnado. Juan 1:14. ¿Sale? A causa de la aflicción de su alma, observemos, verá luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Aquí hago una pausa. ¿Cuál es esa luz? Pues el conocimiento, la revelación. ¿Te acuerdas? La oración sacerdotal. Alza sobre nosotros tu rostro, o sea, que tu rostro se ilumine, que tu luz nos ilumine. Pon tu rostro sobre nosotros, Señor, tu luz sobre nosotros, para que vean su conocimiento, por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos. Cuando conocemos quién es Jesús, mis hermanos, 1 de Juan 5:20, pues entendemos que Él es el Dios verdadero, que Él es el Padre, que Él es el yo soy. Juan 8:24, vean de ahí en adelante, antes de que Abraham fuera yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, etcétera. Vean el capítulo 8 de Juan, es muy claro, estamos comprendiendo. Justificará a muchos, cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. ¿Cuál es el pecado? Pensamos muchas veces en que nuestro pecado es todo lo que hacemos mal. No estoy diciendo que no lo sea así, pero entendamos una cosa. ¿Cuál es el pecado principal, mis hermanos? Juan 16, otra vez, del 8 en adelante, véanlo. Del pecado, ¿en qué consiste? Porque no creemos en él. Ese es el principal pecado. No digo que los demás no lo sean. Todo pecado es transgresión de la ley. Sí, pero ¿por qué violentamos la ley? La ley es él, la Torah es él. Vean todo el Salmo 119. Se refiere a una persona, Jesús, Yeshua. No es un mandamiento escrito, no mis palabras, no la letra mata, dice Jesús, mis palabras que son espíritu y son vida. El espíritu es el Señor, donde está el espíritu, ahí hay libertad, porque el espíritu es el Señor. Pues, y el Señor es Jesús, mis hermanos, ¿estamos entendiendo? Vean todo el contexto de lo que nos revela nuestro Dios en sus atributos, para que podamos entender quién es Él. Pero como no conocemos sus atributos, como no nos predican sus atributos, como no tenemos esa relación personal con Él para conocer sus atributos, quién es Él, conocer su nombre, pues andamos pariendo doctrinas por todos lados que no nos llevan a ninguna parte. Doctrinas, pura religiosidad, pero no quién es Él. Vamos entendiendo. Vamos al versículo 19, que es el versículo central de la predicación del capítulo 19 de Juan. El Nazareno, observemos, fue reconocido, aún por los gentiles. ¿Se acuerdan que ya era una promesa en ti, en Abraham le dicen en tu simiente, la cual es Cristo, nos dice Pablo en sus cartas, nos explica muy bien esto. Dice, van a ser bendecidas todas las naciones. ¿Bendecidas para qué? Vean el Salmo 67 o la misma oración sacerdotal. Pues para que toda la tierra, todos los pueblos declaren que Él es el Señor. Es lo que dice Isaías 43, desde el 7 hasta el 11. Obsérvenlo, que no hay otro Dios, que Yahvé solamente es uno, y que no hay otro fuera de Él. Esa es la declaración, mis hermanos, el único, el yo soy. Lo que les digo de Juan 8. Obsérvenlo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirán. O sea, si no crees que Jesús es yo soy, ahí no dice yo soy la puerta, yo soy. No, no, no.
Yo soy, nada más dice Jesús. Si no crees que yo soy el que soy, ya ve, pues te vas a morir en tus pecados. ¿Cuál es el pecado? No creer en Él. Pero los que creen en su nombre, Juan 1:12, otra vez, Juan 3:18, etcétera, Hechos 4:12, hay muchísimas citas, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:1, el único Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Timoteo 2:13, no sé, vean cuántas citas hay. A veces me dicen, dame una cita, no te puedo dar una cita, te doy muchas, te doy muchas. ¿Quién es Jesús? Estamos comprendiendo, el Nazareno. Y vean lo que hizo Pilato. Este Jesús el Nazareno es el rey de los judíos, el rey que había de venir, el rey montado en un pollino. Se cumplen todas las profecías, Isaías, Jeremías, Zacarías. Obsérvenlo, vean, observen, escuchen, rumien la palabra y se darán cuenta que Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, es Yahvé, el Dios encarnado. Ese Jesús es el Nazareno que debería de entregar su vida. Ese era su propósito, entregar su vida. Ya vimos para qué. Porque cuando Él entrega su vida, entonces está formando o está generando su descendencia y ya no se podrá ver. ¿Por qué? No es que no la pueda ver físicamente, va a ser incontable, va a ser infinita. ¿Por qué? Porque muchos, por su gracia, vamos a poder creer en su nombre, por la gracia de la predicación, mis hermanos. ¿Cómo creerán si no hay quien predique? Y todo el mundo anda predicando doctrinas. No, que tienes que predicar su nombre. Hay muchos pastores que declaran esto, mis hermanos. Muchos pastores que tienen una sana doctrina. No predicar a Jesús, no predicar su nombre. Igual las alabanzas, que no contengan Biblia, que no contengan la palabra de Dios, son herejía. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no lo dicen estos pastores, lo dice la palabra. Entendamos, por favor, esta sana doctrina. La sana doctrina es Jesús, mis hermanos, su nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el contexto de esto, de cómo gentiles van y adoran a nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver, por ejemplo, hay muchas otras citas más, pero por ejemplo, Mateo 2, del 13 al 23. Dice la palabra, después que ellos, los astrónomos del Oriente, no dice que fueran judíos, son gentiles, regresaron. He aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José diciendo, levántate, toma el niño a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y permanecía ahí hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hace una alusión a lo que había pasado en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Vean Judas 1:5 en diversas traducciones y se van a dar cuenta que además de las traducciones clásicas que tenemos, estas otras traducciones traducen correctamente, ¿sí? No está mal la Biblia, lo que están mal son algunas traducciones o mal traducidas incorrectamente o incompletamente, y dice, Jesús es el que sacó a su pueblo de Egipto. Jesús, el Cristo, es el que sacó a su pueblo de Egipto. ¿Sí se dan cuenta? No estamos diciendo que Yahvé sea uno y Jesús sea otro, es el mismo. Entonces, obsérvenlo, Judas 1:5, obsérvenlo, vean todo el capítulo, pero principalmente el versículo 5, para que sea cumplido lo que se dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Su hijo Israel fue sacado de Egipto. Igual, nuestro Señor Jesucristo, cuando era pequeño, fue llamado de Egipto una vez que había cesado la persecución por parte de Herodes. Entonces dice, Herodes, al verse burlado por los astrónomos, se enfureció sobremanera y enviando, asesinó a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión había indagado de los astrónomos. Entonces, observemos otro cumplimiento. Dice, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías que dice, una vez fue oída en Ramá llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y no quería ser consolada porque no existen. O sea, no existen ¿por qué? Porque ya murieron. Todos estos inocentes que fueron privados de la vida
¿verdad? Porque querían matar a nuestro Señor Jesús siendo un bebé, siendo un niño. Pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor se apareció en un sueño a José en Egipto, diciéndole, aquí está la profecía cumplida, fíjense, al levantarte, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Al levantarse, pues, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Y siendo avisado por revelación en un sueño, se retiró a la región de Galilea. Por eso Jesús es el Galileo, ¿se acuerdan? También. Cuando llegó allí, se estableció en una ciudad llamada, fíjense, Nazaret, para que fuera cumplido lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Todo esto se está cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es Él? Ahí están las profecías cumplidas en su persona, el Nazareno, el que tenía que ofrendar su vida. ¿Sale? Recordemos cuál es el propósito. Ofrendar su vida, sí, para salvarnos, sí, pero esa es una meta nada más, ¿no? Pero no es la meta final, no es el propósito final, sino constituir su nombre, levantar su linaje, su descendencia. Primera de Pedro 2:9, descendencia que anuncia su nombre, que proclama los atributos, ¿se acuerdan? Sus virtudes son sus atributos, las cosas de Dios, sus atributos de su nombre, para conocerlo y saber quién es Él. Nuevas son cada mañana sus maravillas. Esas maravillas son sus atributos, los atributos de su nombre. Vamos al versículo 20 de Juan 19. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, las tres lenguas principales de ese entonces. Fíjense, hebreo, latín y griego, por si hay alguna duda, para que todo mundo pudiera escucharlo. Ahora observemos, muchos judíos leyeron este título, sí, estaba en hebreo, pero también había muchos griegos, gentiles, y también había muchos otros gentiles que conocían el latín, no necesariamente eran romanos, pero era un idioma universal, el latín, porque estábamos en Roma. Si se están fijando, para donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, donde está el imperio, bueno, el imperio romano, donde detentaba su autoridad el César, ¿se acuerdan? ¿Sale? Entonces todo eso era territorio romano. Entonces, ¿qué es lo que leyeron muchas gentes, muchos gentiles? ¿Qué es lo que estaban leyendo? Pues estaban leyendo que Jesús, el Nazareno, es el rey de los judíos en las lenguas principales de aquel entonces. Ahora, hay muchas opiniones acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y las opiniones desde ese entonces ya se encontraban divididas. Y así se cumple más profecías acerca de él. Fíjense lo que dice Juan 7, 40 al 52. Al oír estas palabras de entre la multitud, decían, verdaderamente este es el profeta. Unos decían que era el profeta, pero observen, otros decían, este es el Cristo. El profeta y el Cristo son dos títulos mesiánicos. Lo veían de una manera diferente o desde una perspectiva diferente, pero apuntando al mismo Dios encarnado. Otros decían, ¿acaso el Cristo viene de Galilea? O sea, estos decían, no, 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 este no puede ser el Cristo, no va a venir de Galilea. ¿Por qué? Porque se había establecido en Galilea, pero ignoraban que se estableció en Nazaret, por eso era el Nazareno, si se dan cuenta, para cumplirse otra profecía. Ahora, observemos, dice, ¿no dice la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Betlehem, la aldea de donde era David? Ignoraban que Jesús nació en Belén, pero salió huyendo, ¿se acuerdan? Y luego fue y se estableció en Nazaret. ¿Por qué era necesario todo esto? Para que se cumpliera la escritura. Sí nació en Belén, pero también vivió en Nazaret, para ser el nazareno. Entonces surgió una división entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque no tienen autoridad, hasta que les fue dada, ¿sí? Así que los sirvientes fueron a los principales sacerdotes y fariseos y ellos le dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los sirvientes respondieron, nunca un hombre habló así.
Imagínate, estaban sorprendidos, ellos tenían una misión. ¿Cuál era? Detener a Jesús, pero al escucharlo quedaron extasiados con la palabra y no lo pudieron detener. Entonces los fariseos les dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense la religiosidad de los fariseos, doctores en la ley. ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos creyó en él? Aquí no sabían que sí, Nicodemo era uno de los principales doctores y fariseos y había creído en él y fue el que rescató su cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Nicodemo, ahí está, el que antes había ido a él y es uno de ellos, les dice, ¿acaso nuestra ley juzga al hombre sin que primero lo oiga y que conozca qué hizo? Ahí está Galileo, este Nicodemo, levantándose y diciéndole, sí, aquí estoy yo, si se dan cuenta. Respondieron y le dijeron, ¿acaso eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no surge profeta. Escudriña, pues, ¿qué manera de escudriñar? Escudriñar es escarbar en las escrituras. Y Jesús por eso les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ahí van a encontrar la vida eterna, pero no se dan cuenta que las escrituras apuntan a mí, o sea, que yo soy la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el conocimiento. Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero, dice, único Dios verdadero. Conocer a Jesús es la vida eterna, mis hermanos. Ese es el mandamiento, primero de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O el Evangelio de Juan, que ya hemos dicho, los capítulos 1, verso 12, 3, verso 18, etcétera. Muchas divisiones. Es que Jesús es la segunda persona de no sé qué cosa, una doctrina pagana. No, mis hermanos. Jesús es Ben en hebreo, Elohim, Meshiach, el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, el Rey, el Mesías, el ungido, el Cristo, el Señor, Adonai, Shaddai. Yo soy el Yahvé del Antiguo Testamento. Ese es nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos a los versos 21 al 22, Juan 19. Vamos a ver cómo Jesús vino a lo suyo. Él vino a manifestar su nombre, mis hermanos, pero no fue recibido. Decían los principales sacerdotes, los judíos, a Pilato, no escribas el rey de los judíos. O sea, no pongas eso, es una blasfemia. Él dijo, yo soy el rey de los judíos, pero nosotros no lo reconocemos así, ¿no? Es lo que le están diciendo. Pero fíjense, Pilato, lo que he escrito, he escrito. O sea, así queda, así queda. Algunos dicen, esto no es palabra de Dios, es palabra de Pilato. Mi hermano, si Pilato lo escribió, es porque Dios quiso que se escribiera. Me estoy explicando. Así está escrito. Ese es nuestro Señor, perdón, ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo escrito, escrito está. ¿Qué estaba haciendo alusión sin querer queriendo, ¿verdad? Como dice el Chavo del Ocho. ¿A qué estaba haciendo alusión Pilato? Lo que está escrito, está escrito. Mis hermanos, vean más allá de sus narices, ¿no? Lo que está escrito, está escrito. No en ese letrero, lo que está escrito. ¿Qué le contestó Jesús a Satanás cuando fue tentado? Escrito está. ¿Lo que está escrito en dónde? En la Biblia, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? No te estoy diciendo que Pilato está profetizando. Ya. Dios lo utilizó, porque Dios puede utilizar hasta piedras, dice. Si los hijos de Abraham no quieren hacer lo que tienen que hacer, el que sabe hacer lo bueno, predicar su nombre, y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. ¿Dónde estaban los que predican su nombre? No estaban. ¿Dónde estaban sus apóstoles? No estaban, estaban escondidos. Pues entonces Dios levantó a Pilato. Lo que he escrito, ya está escrito. Fíjense la alusión que hace a los textos.
de la Biblia, mis hermanos. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesús. Él es el rey de los judíos, sin saberlo, porque fue usado por nuestro Señor. Vamos a Juan 1. Vamos a partir este capítulo primero del 11 al 16 y 43 al 51. Vamos a ver quién es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, a lo suyo vino. A lo suyo, no dice a los suyos. Algunas otras traducciones o a veces nos enseñan doctrinalmente, vino a los suyos, a su pueblo. No, no, no. Fíjense lo que dice, a lo suyo vino. ¿A qué? A lo que tenía que venir. Juan 17, 4 y 6 principalmente, o del 4 al 6. A manifestar el nombre, a enseñar el nombre, a enseñar quién es Él, a revelarnos el conocimiento del único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, desde Juan 17, el versículo 3. Obsérvenlo. A lo suyo vino. ¿Pero qué pasó? Fíjense. Pero, los suyos no lo recibieron. Él vino a manifestar su nombre, pero los que deberían de creer en Él no creyeron. Pero a todos, gentiles o no gentiles, como los astrónomos, los que lo recibieron, observen, a los que creen en su nombre, eso es lo importante, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Te acuerdas lo que veíamos en Isaías 53? Está formando su descendencia, su linaje, los cuales no fueron engendrados, observa, de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién nos engendró? Dios. ¿Porque creen en quién? Pues que Jesús es Dios. Fueron engendrados por él mismo. Jesús es nuestro Padre. Y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Otras traducciones dicen como el Dios único que está en el seno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud, observemos, ¿cuál es su plenitud? Su nombre, todo quien es él, la plenitud de quién es él, de su gloria. Todos recibimos gracia tras gracia, o sea, atributo tras atributo. Estamos entendiendo. Atributo de su nombre, como el que estamos viendo, el título que estamos viendo hoy, el Nazareno. Al día siguiente, ya brincamos aquí a los versos 43 al 51, dice, quiso salir hacia Galilea y hallando a Felipe, Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Ahí está el Nazareno, ¿se dan cuenta? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve, no lo dudes. Jesús vio venir a Natanael y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que te llamara Felipe, estando tú debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Otro título mesiánico. Tú eres el Rey de Israel. Es el Rey de los judíos. ¿Sí se dan cuenta? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, otro título mesiánico, aún aquí, Hebreos 1:6, cuando entra o se introduce el unigénito en el mundo, la orden es, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo lo van a adorar si no es Dios? ¿Se dan cuenta? Sería un paganismo eso, idolatría. Estamos entendiendo. Jesús es Dios, Dios encarnado. Vamos a continuar con los versículos 23 al 24 de Juan 19 y vamos a ver cómo Jesús, ya habíamos comentado aquí, vino a lo suyo. ¿Qué es? Vino a cumplir la escritura.
que se cumpliera la escritura acerca de él y de su propósito. Dice la palabra, habiendo pues crucificado a Jesús, los soldados tomaron sus vestiduras y la túnica e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Fíjense, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así pues los soldados hicieron estas cosas. Eso es lo que hicieron. Y observen lo que dice, para que se cumpliera la escritura. Sobre mis vestidos, ¿verdad? Echaron suerte, ¿sí? Para repartirse mi ropa y quedarse con ella, ¿no? ¿Sí? Está cumplida la escritura. Vamos a ver qué nos dice por su parte el Salmo 22, versos del 11 al 31. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Aquí hace una alusión a todas las huestes espirituales demoníacas que están alrededor de él, alrededor de ese madero de tormento, de esa estaca, ¿verdad? Donde fue crucificado nuestro Señor Jesús. Abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi garganta se ha secado como tiesto y mi lengua está pegada a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron, aquí está el cumplimiento de la escritura, fíjense, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero tú, oh Yahvé, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada y del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Y observen el propósito. ¿A qué vino Jesús? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadlo. Ese es el propósito, si se dan cuenta. Glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, de descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido. Aquí está lo que veíamos en Isaías 53. Ni de él ocultó su rostro, la luz de su rostro, acuérdense, sino que cuando clamó a él lo escuchó. ¿Cómo que lo escuchó? Si de todas maneras fue crucificado, porque debía cumplirse su propósito, su voluntad, no el hecho de que Jesús pudiera escapar de ese suplicio. Eso no era la voluntad ni el propósito. De ti viene mi alabanza, escuchen, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Pero observen, Jesús estaba clavado en ese madero y observen lo que sucede. De ti viene mi alabanza. Mi alabanza. Mis hermanos, Jesús cuando está clavado en ese madero, está cantando el Salmo 22. Vean el versículo 1, la primera parte del Salmo 22. Eloí, Eloí, lama sabactani. No, no está diciendo que Dios lo abandonó. Está cantando este salmo, pero vean todo el salmo completo. ¿Cómo termina? En alabanza y gloria a su nombre. Cumpliré mis votos delante de los que lo temen, que coman y que se sacien los humildes, alaben a Yahvé los que lo buscan, y vuestro corazón viva para siempre. Ese es el propósito, ¿se dan cuenta? Se acordarán y se volverán a Yahvé de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones se postrarán delante de ti. Es el Salmo 67, ¿se dan cuenta? Porque de Yahvé es el reino, y él regirá las naciones. Los que comieron y engordaron en la tierra se postrarán ante él. Todas las naciones, todas, esos reyes que iban del oriente a adorar al niño Jesús, se postrarán ante él los que bajan al polvo, se postrarán ante él los que no pueden conservar viva su alma. Una simiente escogida les servirá. Ahí está su descendencia, ¿se acuerdan? Su descendencia, los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados sus hijos, su descendencia de Isaías 53 o Juan 1:2, etcétera, lo que veíamos. Esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Lo que se está anunciando es quién es Él, mis hermanos.
¿Quién es Jesús? Vamos a continuar versos 25 al 27 de Juan 19 y vamos a ver cómo cuando nuestro Señor Jesús, el Nazareno, nos revela su nombre, pues me constituye como su testigo, me levanta como su testigo. ¿Para qué? Pues para anunciar quién es Él. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba de pie, fíjense, de pie su madre. No estaba sentada, no estaba acostada, de pie, para dar testimonio. La hermana de su madre, María, la de Cleofas, María Magdalena, etcétera. Dice, entonces Jesús, al ver a la madre y al discípulo a quien amaba de pie, otra vez, fíjense, testigos, a su lado dice a la madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo lo recibió consigo. ¿Qué es lo que nos interesa aquí en este momento, mis hermanos? No porque lo demás no sea importante. Observemos, Él levanta, te levanta como testigo. ¿Testigo de quién? Pues de Él. ¿Para qué? Pues para que lleve su nombre. Vamos a ver Juan 15, 18 al 27. Fíjense lo que declara nuestro Señor Jesús el Nazareno. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí, perdón, del mundo, por eso os aborrece el mundo. ¿Por qué no nos puede ver el mundo, mis hermanos? Porque fuimos escogidos y elegidos y llevamos su nombre. Por eso no nos pueden ver, porque no lo pueden ver a Él. Acordaos de la palabra que yo os dije, un esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay muchos que sí te escuchan, mi hermano, aunque tú no lo creas. Hay muchos que te escuchan para gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios por esas vidas que están al servicio del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero todas estas cosas os harán, fíjense, por causa de mi nombre. ¿Por qué vas a ser odiado? ¿Por qué vas a ser vituperado? ¿Por qué vas a ser segregado? Todas estas cosas os harán por causa de mi nombre. No dice porque te portaste mal, porque te anda persiguiendo la policía, porque eres un ladrón. No dice eso. Dice por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no han conocido al que me envió. No conocer el nombre es ausencia de conocimiento de Dios, muerte. Oseas 4, ve desde el versículo 1, principalmente, el versículo 1 y el 6. Obsérvalo, escúchalo, óralo. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Te acuerdas? Juan 16, otra vez. No creer en Él. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. ¿Por qué? Pues porque Él es el Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. ¿Cuáles son esas obras? Juan 17, 4 al 6. Manifestar el nombre. Pero ahora han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Juan 14. Tanto tiempo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. Como me dices, muéstranos al Padre. Si yo soy el Padre, es lo que está diciendo Jesús. Para que así se cumpliera la palabra escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Cuando venga el Paráclitos, Juan 16, ¿se acuerdan? Por ejemplo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se dan cuenta? Cuando envíe o venga el Paráclitos, Él dará testimonio acerca de mí. Vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. ¿Qué somos? Testigos. Estamos puestos en pie para testificar quién es nuestro Señor Jesús. El gran yo soy. Vamos a los versos 28 al 30. Cuando nuestro Señor Jesús el Nazareno revela su nombre, lo hace para que se cumpla su obra. Ese es el propósito. No es que nosotros tengamos conocimiento para que nos vaya bien, es para que se cumpla su obra. Nosotros somos testigos, somos instrumentos y vamos a ser perseguidos, es lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, observen, para que se cumpliera la escritura, propósito,
Dice, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre y, empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, ha sido consumado. O sea, todo está cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesús está ahí en ese suplicio, después de haber orado, cantado el Salmo 22, vivido en su vida ahí al extremo, este salmo que canta todo lo que le estaba sucediendo, observemos qué es lo que va pasando, como nuestro Señor Jesucristo sigue testificando quién es Él. Vamos a ver varias citas acerca de lo que nos dice la palabra, mis hermanos, y vamos a ver cómo se va presentando nuestro Señor Jesús de una manera tajante, absoluta. Fíjense, vamos primero a Juan 17, 4 al 6. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor Jesús? Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra. No dice las obras. Unicidad. Todo, todo lo que hizo Jesús, todas las obras en plural, con S al plural, todas las obras, unicidad, son una sola. Te glorifiqué en la tierra acabando la obra. Todo ha sido consumado. ¿Se acuerdan? Es lo que dijo Jesús. Todo ha sido consumado. O sea, está cumplido. Unicidad de su obra. Te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Ese es el propósito de Jesús. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo. ¿Sí se dan cuenta? Con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál es esa gloria? Ser el yo soy, el que está ahí, sentado en el trono. Por eso regresa y se sienta en el trono. La diestra es la que está sentada en el trono. No es alguien está sentado en el trono y la diestra se salió del trono y está a la derecha del trono. No, mis hermanos. El trono es Jesús. La diestra es Jesús. El que está sentado, el corderito, vean Apocalipsis, es Jesús o Yeshua. Glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Y ahora observemos el verso 6. Manifesté tu nombre, la manifestación del nombre. ¿Quién eres tú, Dios? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Juan 1:12, Juan 3:18, los que creen en mi nombre. ¿Se dan cuenta? No todos, mis hermanos. No dice, los que se congregan en una iglesia me aceptaron como su Señor y Salvador. También los demonios creen y tiemblan, pero no le creen. ¿Quién es? Estamos entendiendo. Jesús no es el que hace, Jesús es el que es. Yo soy el que soy. ¿Qué más dice la palabra acerca de Jesús? Jesús tiene una comida específica que hacer, tiene una comida que comer. Fíjense en Juan 4:34, es bien claro esto también. Les dice Jesús, mi comida, o sea, mi obra, mi propósito específico de lo que yo me alimento, ¿de qué se alimenta Jesús? Fíjense, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, no dice sus obras, acabe su obra. Ahora, la obra de nuestro Señor Jesús, el Nazareno, da testimonio de quién es Él. Fíjense lo que dice Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, observen, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, dan testimonio de quién soy. Ven, el Hijo, ven Elohim Meshiach, el Nazareno, el Cristo, el Señor, Adonai. Entonces observemos algo, todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas, mis hermanos, todo absolutamente, es para que se manifieste la obra de nuestro Señor Jesús el Nazareno. Fíjense Juan 9:3. Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él.
Estamos entendiendo, porque todas esas obras, todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida, tiene una unicidad de obra, que sea manifestado su nombre para gloria suya. Las obras de Dios fueran manifestadas en él. Pues por eso somos como cartas leídas, dice la palabra. Estamos entendiendo. Toda la obra de nuestro Señor Jesús el Nazareno es por amor a su nombre, todo tiene que ver con él. Juan 14:31, observen. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cuál es el propósito? Que todos conozcan el amor que se tiene a sí mismo como Padre, la figura del papá. No es que Jesús se quede aquí como hombre, como un líder religioso. No, Él es Dios. Él no vino a mostrarse como un libertador político o como un caudillo político. Él es Yahvé Sebaot, el dueño de los ejércitos, el rey de los ejércitos, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. ¿Qué más declara nuestro Señor Jesús? Fíjense Ezequiel 20:44. Tenemos que entender esto. ¿Sabréis que yo soy Yahvé? ¿Cuándo vamos a entender que Jesús es Yahvé? Cuando os trate como exige mi nombre. ¿Estamos entendiendo? Cuando se predica el nombre y entendemos y nos metemos en ver exclusivamente, en alimentarnos esa comida, en hacer todo lo que tengamos que hacer, es en relación a su nombre, todo es para su nombre, todo es de su nombre, mis hermanos. Entonces, sabremos que Él es Yahvé. Mientras se sigan predicando doctrinas, pues vamos a saber doctrinas, pero vamos a seguir ignorando quién es Yahvé. Vean, no según vuestros malos caminos ni vuestras obras perversas, dice Adonai. Ya te comentaba lo que dicen muchos pastores y está en la Biblia. No predicar. ¿Quién es Jesús? No predicar su nombre. Es herejía, mi hermano. No se trata de predicar palabra, porque también los demonios y las huestes espirituales del enemigo tienen la palabra y la usan. Los santeros y todos usan la Biblia, mis hermanos. Todos esos para obtener algo para ellos, no para la honra y gloria de su nombre. ¿Estás entendiendo? Por eso ese es el mandamiento. Quita toda tu idolatría, dice el Señor. Juan 5:20, pero ve también el 21. Trátate de los ídolos. Es lo que dice Malaquías 2. Escúchenlo, órenlo. Debo de creer quién es mi Señor Jesús Yeshua el Nazareno para no morirme en mi pecado, porque el pecado es no creer en Él, mis hermanos. Vean lo que dice la palabra. Juan 16 del 8 al 9 y luego Juan capítulo 8, verso 24. Fíjense, cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, cuando viene Jesús como Espíritu Santo y se queda en mí, de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Porque no creen en mí. No creemos quién es Jesús. Y vean el capítulo 8:24, dice, por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí, ¿a quién le está hablando? Pues a los fariseos que estaban ahí delante de él, a los que no creen en él, mis hermanos. Me vas a decir, bueno, pues ahí le está hablando a ellos. Pues sí, mi hermano, pero si tú dices que Jesús es tu Señor y no crees que Él es Yahvé, pues aquí dice, en vuestros pecados moriréis si no creéis que yo soy. Ve cómo no observa, escucha, rúmiale, escárbale. No dice, si no creéis que yo soy el Hijo, si no creéis que yo soy la puerta, si no creéis que yo soy el camino, y no estoy diciendo que Jesús no lo sea. Jesús es todo eso y más. Todos sus atributos son infinitos. Aquí está haciendo una síntesis Jesús de quién es Él. Yo soy. Si no creéis que yo soy el que soy, si no creéis que yo soy Yahvé, en vuestros pecados moriréis. Pues por eso lo crucificaron. Porque diciendo esto te haces hijo de Dios, dices que eres Dios, que es el título mesiánico, hijo del hombre o hijo de Dios, Ben Elohim Meshiach, y entonces estás diciendo que eres Dios, eso es blasfemia.
Todavía Jesús les dice, pues en vuestra ley está escrito que dioses somos. Pues sí, pero eso no es eso, le están diciendo, tú no estás diciendo eso, tú no estás diciendo que eres Dios como así como nosotros somos diosesitos chiquitos o cristitos chiquitos. Tú estás diciendo que eres el Cristo, tú estás diciendo que eres Elohim, tú estás diciendo que eres Yahvé, por blasfemia te matamos. Eso es lo que le están contestando los judíos, mis hermanos. Por eso hay que saber leer, por eso hay que tener esa relación para conocer quién es Él y Él en su gracia, en su misericordia. Nos revela esto, mis hermanos. Si no creéis que yo soy, estás muerto en tus pecados. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que toda la honra, toda la gloria sea su precioso nombre. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ok, pues nos vemos el próximo miércoles o el próximo domingo, mis hermanos. Y no te olvides de sus últimas palabras. Cree, cree que Él es yo soy, para que tengas vida eterna. El conocimiento de que Él es el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. El Dios verdadero y la vida eterna.